Buen día a todos. Buen día. Bienvenidos al sexto seminario virtual, sexto webinar de Sanidad Forestal del Cono Sur. Es el último seminario del año. Tendremos tres presentaciones. Antes de ellas tendremos un video donde repasamos un poco los objetivos del grupo y un poco de qué se trata este grupo de sanidad forestal del Cono Sur. Antes que nada, disculpen, mi nombre es Andrés González, trabajo en la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, luego del video tendremos tres presentaciones y luego un cierre final del ciclo de seminarios de este año y una anticipación a las actividades del próximo año, nuestro grupo de trabajo. Gracias. Bueno, acá estamos de vuelta.
Si me pueden confirmar los colegas coanfitriones si el video se... ok, o sea que lo vamos a pasar de vuelta. ¿Me confirman eso, por favor? Lo vamos a pasar de vuelta al cierre. Bien, gracias, José. Empezamos entonces, o continuamos entonces con el programa. Eh, como recordarán, nuestros webinars han sido enfocados en estos últimos 2 años siempre en un tema en particular, diferentes temas vinculados a sanidad forestal. En este caso, tenemos un enfoque distinto que quisimos hacer y que creemos que vale la pena y que se repite incluso en el futuro, y es mostrar ejemplos de tesis actuales de posgrado o maestría, doctorado que están en curso de sanidad forestal de la región. Tenemos entonces 3 tesistas y cada uno va a tener alrededor de 20 a 25 minutos de presentación y las preguntas van a ser formuladas después de cada charla. O sea, tomen en cuenta que las preguntas no son al final de las 3 charlas, sino al final de cada una de las charlas. Y las preguntas, por favor, las ponen en el chat de YouTube y nosotros se las hacemos llegar a los presentadores. Comenzamos entonces con la primera presentación a cargo de Murilo Fonseca Ribeiro, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Estadual Paulista, UNESP, candidato a doctor en Ciencias Forestales, obviamente de Brasil. El título de la charla, bueno, acá voy a hacer una traducción libre: actualizaciones de la biología del gorgojo del eucalipto, Gonipteros platensis, y su cría en laboratorio. Murilo es ingeniero forestal de la ESALC, Universidad de Sao Paulo, es magíster, doctorado en ciencia forestal y actualmente doctorando, digamos, de ciencias forestales en la UNESP, como mencioné antes, con un periodo de sándwich en la FABI, Universidad de Pretoria, África del Sur. Y bueno, su trabajo se vincula entonces a la protección forestal con énfasis en control biológico de plagas. Murilo, muchas gracias por participar. Adelante. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, André, né? Peço desculpa para uma parte, porque eu vou falar em português, né? É melhor eu falar em português do que me atrever a um portunhol mal falado. Então, muito obrigado a toda a organização, né? O Andrés, o José, pelo convite. É sempre muito bom poder falar do que a gente faz com carinho, né? Então, eu vou agora começar a apresentar. Só. Bem, então, novamente, né? Bom dia a todos. Meu nome é Murilo e o tópico aí da minha conversa com vocês hoje será atualizações sobre a biologia do gorgulho do eucalipto, Gonipteros platensis, e sua criação laboratorial, né? Primeiro, para a gente entender, né, ficar todo mundo na mesma página sobre o que é a praga, sobre o que é o Gonipteros platensis, né? Ele é um besouro desfolhador e os besouros do gênero Gonipteros em geral, eles são os principais desfolhadores de eucaliptos no mundo todo, né? E um dos mais antigos também. O primeiro relato de gonípteros como praga exótica ocorre em 1890 na Nova Zelândia. Então faz aí mais de 100 anos que, de alguma maneira, quem planta eucalipto lida com problemas de gonípteros, né? Desde então, a gente tem insetos do gênero Gonipteros na Oceania, África, Europa, América do Norte e América do Sul, né? Esses insetos, os adultos se alimentam tanto de folhas jovens quanto de folhas intermediárias, né? Nesse dano que a gente consegue ver na foto. Então, é só na base, né, nas bordas das folhas, de maneira semicircular, né? Não causa tanto dano, o eucalipto consegue crescer mesmo com esse tipo de herbivoria, né? O principal dano, na verdade, está na fase larval. São as larvas que se alimentam apenas de folhas novas do eucalipto, né, em amplo crescimento da planta, e ocorre a desfolha completa desse terço apical, que pode gerar problemas, principalmente com perda de produtividade. Então, aqui no Brasil, em clones grandes e dune, né, existe já uma diminuição desse incremento médio anual do crescimento do eucalipto em até 42,8%
quando a gente compara com plantas que não foram atacadas, né? Já no grupo de Portugal, e aí falando de eucaliptos glóbulos, no caso, essa perda de volume de madeira ao fim do ciclo chega a 85%, né, desse volume final. Então, Gonípteros é sim um inseto que a gente tem que prestar muita atenção nas áreas em que ele ocorre, né? Então, entendendo melhor esse inseto, aqui é um pouco do ciclo biológico dele, o que que ocorre, em quanto tempo ocorre. Então, nós temos aí os ovos de gonípteros, que são esses cilindros amarelos, são recobertos por um excremento mais escuro, né? E esses ovos ficam cerca de 7 dias em período de incubação, né? Depois de 7 dias, começam a aparecer as primeiras larvas. Essas larvas passam por 4 instars em cerca de 15 dias. Depois disso, elas caem ao solo, na base do eucalipto, e se enterram, né? Toda a fase de pupa do inseto ocorre debaixo do solo por cerca de um mês. Depois disso, ocorre a emergência dos novos adultos. E Gonípteros, na verdade, é um inseto bem longevo, ele vive muito tempo. Então, nós temos aqui, em média, 220 dias de insetos em laboratório, né? A gente acredita que em campo isso mais ou menos ocorra da mesma maneira. Então, são insetos que chegam a viver um ano em campo, e nesse um ano de campo, eles continuam colocando ovos, e o problema de larvas, né, continua aparecendo em vários períodos. Então, agora, a praga a gente já conhece, como a gente faz para controlar essa praga? Então, controle biológico é a principal estratégia utilizada, e aqui eu vou falar do que a gente consegue fazer e está fazendo atualmente no Brasil. Como eu comentei, esse inseto ele está disperso em vários países do mundo e cada país tem sua particularidade. Aqui no Brasil, nós temos para o controle de ovos o parasitoide de ovos Anapis nitens. Anapis, ele é o parasitoide mais utilizado no controle de gonípteros no mundo todo. Isso porque em 1916, quando o gonípteros chegou na África do Sul, a África do Sul fez um programa muito legal de introdução dessa espécie, como controle biológico clássico, e o Anapis sozinho foi responsável pelo controle da praga, né? O caso de sucesso foi tão grande que todos os outros países que tinham problemas de gonípteros após a África copiavam essa estratégia. E hoje, basicamente, todos os lugares que nós temos gonípteros, nós também temos Anapis como seu principal controlador biológico. No Brasil, para o controle de larvas, nós estamos utilizando em campo percevejos predadores da família Pentatômide, Oryzus nigrispinus é um desses exemplos. Para o controle da pupa, na fase de solo, nós temos pesquisas aqui com nematóides entomopatogênicos, né, principalmente dos gêneros Heterorhabdites e Sternenema. E para os adultos, nós temos a utilização de fungos entomopatogênicos, como o exemplo da foto, Bovéria baciana. Então, para cada estágio desse inseto, nós temos um tipo diferente de controle biológico que pode ser utilizado. Então, o uso agora dos parasitoides, né? O uso de parasitoides ele é incentivado em programas de controle biológico, principalmente pela especificidade desses parasitoides. Quando nós utilizamos predadores, fungos, nematóides, esses organismos são generalistas. Então, eles acabam atuando não só naquela nossa praga-alvo e podem acabar matando outros insetos que estejam no ambiente, né? O parasitoide, ele é específico daquele organismo-alvo. Então, por conta disso, todos os nossos programas de controle biológico, principalmente o clássico, a gente tem essa preferência por utilização desses parasitoides. Como eu comentei, o Anapis nitens é o mais utilizado no mundo, mas já faz uns 10 anos que ele não tem dado conta sozinho do controle de gonípteros, né? Acabou que acontecendo no mundo todo, né? Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul, Portugal. Nesses últimos 10 anos, problemas de gonípteros voltaram a ocorrer e, por conta disso, nós precisamos procurar outros parasitoides para atuar em conjunto com a Anapis nitens, né? Então, aí nós temos uma lista de outras espécies que têm sido recentemente estudadas por grupos diferentes. Então, nós temos parasitoides de ovos, como Anapis tasmani, Inespectatus, Centrodora damoni,
ou mesmo parasitoide de larvas, como Etolon magnificus e Diptera, no caso da Anagônia, né? Porém, por esses parasitoides serem justamente específicos, nós precisamos criar gonípteros em laboratório para sua multiplicação. E eu... Aí. Como que a gente ocorre essa criação aqui em laboratório? Né? Nós criamos eles com buquês em condições controladas, numa alta densidade de insetos. Esses insetos ovipositam sobre as folhas, criamos as larvas, pupas, e esse ciclo se continua. Desafio nosso com gonípteros é quando essa oviposição vai ocorrer. Por o gonípteros viver muito tempo, ele coloca muitos ovos, mas de maneira muito espaçada. O que a gente tenta agora na minha tese é entender esses mecanismos de oviposição e como deixá-los melhores ao longo do tempo, né? Então, para isso, né, nós vemos aqui em condições de laboratório, esses insetos estão criados numa condição artificial, com alta densidade de insetos, e nessas condições, as fêmeas têm acesso a muitos machos. Porém, em contrapartida, elas não conseguem evitar esses machos, né? Porque eles estão presos numa mesma gaiola. O que nos levou à discussão sobre poliandria e macho impositivo em condições de laboratório e como isso interfere nas nossas criações, né? O que são esses termos que eu acabei de dizer para vocês? Então, poliandria é quando a fêmea copula com mais de um macho ao longo de seu período reprodutivo, né? Esse, na verdade, é um comportamento comum a muitas espécies animais e que a gente não sabe muito bem qual é a sua relação em gonípteros, né? Poliandria tem aspectos positivos, porque pode ocorrer o aumento da fecundidade e da fertilidade dessa fêmea. A sua progênie pode se desenvolver de maneira mais rápida e, às vezes, aumentando sua sobrevivência. E uma progênie mais diversa geneticamente também tem maiores chances de estabelecimentos em novo local. Problemas de poliandria: essas fêmeas, na verdade, estão mais suscetíveis a maior predação e maior infecção por patógenos, assim como, às vezes, injúrias ocasionadas pelos machos. O macho impositivo, e aqui eu coloquei o termo em inglês que nós podemos encontrar na literatura, que é de male harassment, né? São quando os machos, nessa condição artificial, eles coagem e importunam as fêmeas que não estão receptivas. Então, o que acontece? A fêmea está lá tentando ovipositar e os machos ficam forçando uma cópula, né? Isso só tem aspectos negativos, né? O macho impositivo ele pode diminuir a longevidade, pode diminuir a fertilidade, o número de ovos por oviposição, por aquele grupo de ovos que nós vimos na foto anteriormente, e a fêmea ela pode mudar constantemente seu substrato, né? Pelo macho estar importunando, ela fica voando de um lugar no outro, procurando paz, né? Então, nós só temos condições negativas para macho impositivo, né? Então, dá só uma travada no meu slide. Pronto, agora foi. Desculpe, gente, né? Então, o objetivo desse trabalho é medir os benefícios de múltiplas cópulas para o sucesso reprodutivo de fêmeas de gonípteros platenses e seus malefícios causados pela presença constante de machos em laboratório, né? Como material e métodos, para testar a hipótese de poliandria, né, quais são os benefícios desses muito machos nessa gaiola, nós testamos 3 diferentes tratamentos: monogamia, onde a cada dia o mesmo macho era ofertado para a fêmea; a poliandria sem chance de escolha, em que cada dia um macho diferente era direcionado para a fêmea; e a poliandria com chance de escolha, em que cada dia 5 novos machos eram ofertados para a fêmea, né? Todas essas fêmeas, elas foram isoladas após sua primeira oviposição, e os insetos foram avaliados durante, no caso, todo... De novo, estou com um problema na apresentação. Desculpa, gente. Só mais um. Voltou, né? Então, essas fêmeas foram isoladas após a oviposição, e nós avaliamos aí quantos ovos colocaram. No caso do assédio masculino, nós testamos diferentes densidades de macho quando essa fêmea. Então, a primeira fêmea ela foi isolada após o primeiro evento de cópula.
O segundo inseto ele foi mantido como casal durante todo o período reprodutivo. E o terceiro tratamento, nós mantivemos uma fêmea e dois machos, né? Uma alta densidade de machos para aquela fêmea durante todo o seu período reprodutivo, né? Avaliamos oviposição, número de escatotecas, pré-oviposição, total de ovos, porcentagem de ovos inférteis, né? Tanto a poliandria quanto o macho impositivo podem, como eu comentei, ter efeito sobre a progênie, sobre essa nova geração. Então, nós também avaliamos, né, no caso, tempo de desenvolvimento e massa final da pré-pulpa na nova geração daquelas fêmeas dos tratamentos que nós utilizamos. Então, resultados de discussão que nós tivemos, né? Para a poliandria, quando relacionamos número de cópulas, período pré-oviposição e oviposição, nós vimos que a poliandria com escolha foi o melhor dos tratamentos, né? Nós não tivemos aí um período de pré-oviposição diferente entre os tratamentos, então variou entre 34 e 45 graus. E a nossa teoria e hipótese aqui é que o fluido seminal, né, por si só, ele pode acelerar a ovulação e a oviposição do inseto. Para gonípteros, não importa se esse sêmen, se esse fluido seminal que a fêmea está recebendo, ela tem origem monogâmica ou poligâmica. A presença do sêmen já é estímulo suficiente para ela começar a colocar os ovos, né? Vale a ressalva, ela vai começar a colocar os ovos um mês após essa primeira cópula, né? O que muda é o período, a duração em que isso ocorre. Então, para a poliandria com escolha, né, o período de oviposição foi de 150 dias, né, o dobro do que num tratamento monogâmico de apenas 70. Né? Quando avaliamos a fertilidade, né, o número de ovos, ovos inférteis e o tamanho dessa escatoteca, de novo, o tratamento de poliandria com escolha foi o melhor. Né? Nós tivemos um grande aumento de ovos, e isso porque a gente infere que o aumento dos espermas e da fertilização, o fornecimento de novos nutrientes, né, isso é fornecido por múltiplos machos, favorece a fecundidade da fêmea, né? A infertilidade dos ovos, né, a quantidade de ovos que não foram fecundados, não houve diferença entre os tratamentos. E aqui nós podemos explicar isso justamente pela presença de espermateca em gonípteros, né? Espermateca é um órgão no sistema reprodutivo da fêmea que é responsável por armazenar os espermas após essas cópulas, né? Então, a fêmea tem o controle de quando fecundar esses ovos. Quando os ovos estão lá, né, ela acaba fecundando de mesma maneira, não importando se é monogâmico ou poliândrico, né? E as posturas escatotecas de gonípteros em poliandria são também ligeiramente maiores do que os tratamentos monogâmicos, né? Quando a gente avalia a progênie desses tratamentos, período larval e massa não diferiram estatisticamente. Então, a gente não conseguiu comprovar nenhum ganho para monogamia ou poliandria com relação a isso. Porém, também não há nenhum aspecto negativo. Com relação agora, perdão, ao macho impositivo. Desculpa, gente. Então, avaliamos o número de machos presentes em diferentes Perdão, gente. Eu tomando água e acabei engasgando com a água. Coisas que acontecem, né? Então, aumentando o número de machos para esses insetos, nós não conseguimos observar nenhum efeito negativo desse aumento do número de machos. Não houve diferenciação no período de pré-oviposição, não houve diferenciação no período de oviposição, ou mesmo na fertilidade e número de ovos. O que houve diferenciação foi no número de ovos inférteis, né? Então, nós podemos observar que quando essas fêmeas foram separadas após um macho na primeira cópula, o número de ovos inférteis foi de 44%, um número muito superior quando essas fêmeas tiveram contato com o macho durante todo o seu período reprodutivo, né? Isso é uma outra inferência de que em apenas uma cópula a fêmea ela não consegue ter a quantidade de esperma suficiente para fecundar os seus ovos.
Então, ela precisa de múltiplas cópulas, né? Num outro tratamento, uma resposta diferente de quanto a poliandria ajuda na criação de gonípteros platenses. Avaliando a progenie, então tudo bem, nós vimos que o macho impositivo não interfere na oviposição. Mas e essa nova geração? Como ocorre? Também não vimos nenhuma diferenciação de período larval ou da massa da pré-pupa para diferentes quantidades de massa de machos para essas fêmeas. Então, não há nenhum aspecto negativo para a progenie quando aumentamos o número de machos. Então, as conclusões desse trabalho, né? O comportamento de poliandria em gonípteros platenses contribui para criações massais do inseto, pois aumenta o período de oviposição, fecundidade e o tamanho dessa escatoteca quando a gente compara com fêmeas monogâmicas. Também não foi possível identificarmos influências negativas relacionadas a um macho impositivo, como diminuição de fertilidade, fecundidade ou tamanho de postura. Ou seja, para gonípteros, quanto mais macho, melhor para a fêmea. Mas a gente vai estar incentivando essa oviposição. E como é que a gente aplica essas condições que nós observamos agora, né, em experimentos totalmente controlados? Bem, nós tivemos que levar essas situações para nossas criações massais e ver o que acontece. Então, até agora eu estou falando para vocês de macho e fêmea de gonípteros, mas como realmente a gente diferencia macho e fêmea, né? Esse é o primeiro passo, se a gente quiser adotar isso nas nossas criações. O jeito certeiro sempre é dissecando os insetos, mas a gente não quer isso, a gente quer fazer isso com os insetos vivos e ainda passíveis de colocar ovos. Para isso, como inseto vivo, nós vamos analisar o último esternito, que é o último segmento na face de baixo do inseto, ali na barriga dele, no ventre. No caso das fêmeas, esse último esternito, ele é grande, ele quase toca o élitro, né, a asa dura do besouro, em maneira semicircular. E no meio desse esternito, a gente consegue ver essa ligeira depressão, né, essa ovulação, esse baixio no centro desse esternito. Para os machos, esse esternito não é tão grande. Ele não chega a encostar no último élitro, né? Ele tem a base dele com esse platô. A gente também não consegue ver essa depressão no meio e, em algumas situações, a gente vê o que, na verdade, é o último segmento da face de cima, né? Esse segmento sempre vai ser peludo e nesse formato. Com isso, a gente já consegue dizer o que é fêmea e o que é macho. E aqui em laboratório, nós aplicamos, né, essas densidades de machos e fêmeas nas nossas criações, né? E a linha laranja que nós observamos aqui são justamente as gaiolas em que nós conseguimos dois machos para cada fêmea. Nós aumentamos a proporção macho e fêmea nessas gaiolas e avaliamos isso até 46 semanas de oviposição. Então, esses insetos ficaram sendo avaliados por quase um ano. Aqui a gente está apresentando os dados acumulados e a gente vê que, né, quanto mais machos, isso realmente se destoa, né, vai subindo, vai colocando mais ovos, quando a gente compara com gaiolas que ou tinham a mesma proporção macho-fêmea ou mais fêmeas por macho, né? Então, aqui é uma condição de como a gente consegue pegar esses conhecimentos teóricos de poliandria e macho impositivo, colocar no nosso dia a dia, dentro de criações massais do inseto, para aumentar o número de ovos, né? E também a disponibilidade, a frequência com que esses ovos são colocados, para termos os parasitoides que vão controlar esses insetos no campo. Então, essas são as referências que eu utilizei na minha apresentação, né? Queria agradecer, então, ao Grupo de Sanidade Florestal do Cone Sul pelo convite. É um grande prazer poder falar com vocês. E também as instituições que colaboram com toda a minha tese, né? A Unesp, aqui em Botucatu, no Brasil, a FAB, na África do Sul, ao Protef, no Brasil, e a CAPES, no governo brasileiro, né? Muito obrigado. Muchas gracias, Murilo. Muy buena presentación, parabéns. Tenemos unos minutos para preguntas. Vou tentar fazer uma tradução para você. Acá una pregunta de Rodrigo Ahumada, de Chile. Ele
parabéns a você por la presentación. Y la pregunta es, respecto a la pérdida económica de 85%, si ese valor es medido o es proyectado. Rodrigo, Es eu preciso confirmar no artigo agora, porque foi um estudo do pessoal de Portugal. Se eu não estou me engano, é projetado, né? Mas para te responder com certeza, eu preciso checar agora no artigo original. Qualquer coisa, se você puder me mandar Murilo. um e-mail, ou te mando o artigo também. Ujú. Otra pregunta, esta que es mía, es un área que no conozco bien. Mi pregunta es si você tem una estimación del tamaño de cría necesario que puedes expresar por área de cultivo. ¿Cuántos insectos se precisan para criar el parasitoide? Certo. Esse cálculo eu vou fazer com você aqui agora, porque nós não temos, na verdade, uma correlação exata de número de insetos para a área de plantio, né? O que eu posso dizer é que numa condição que nós temos aqui cerca de, né, 700, 800 insetos, a gente consegue criar, deixa eu só lembrar o número aqui, 2, 3 mil parasitoides mês, né? Então, cada parasitoide desse tem uma taxa de oviposição em campo de cerca de 18 ovos, né, de gonípteros. Então, se a gente pegar esses 2 mil, multiplicar por 18, seria a quantidade de ovos de gonípteros em campo que a gente conseguiria estar controlando. Porém, dizer o quanto isso representa para a área, eu não vou saber dizer exatamente, né? Então, Até porque vai depender da sua infestação no plantio, né? Áreas com grande infestação, na verdade, a gente acaba usando 2, 3 mil parasitoides em 1, 2 hectares, né? Se a infestação está menor, isso, obviamente, vai demandando menos parasitoides também. muy claro, gracias. Tengo una última pregunta, Murilo, de Miguel Ángel Poisson. Para Benissa también por la presentación. ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvieron en la crianza? ¿Siguieron con la fase de pupa? Desde la postura de los huevos hasta larva L4, ¿qué temperatura acumulada midieron? Son varias preguntas. Certo. Várias perguntas. Então, a temperatura nós deixamos sempre a 25 graus, né? Aqui a nossa fase de pupa, a gente tem uma boa, na verdade, emergência de insetos, cerca de 90% deles completam o ciclo e viram novos adultos. Então, né, estando em condições aí de alta umidade dentro daquele container, dentro daquele pote, né, as pupas sobrevivem facilmente até a fase de adulto, né? Nosso maior problema é realmente a disponibilidade de ovos, né? Como eu comentei, gonípteros, por ser um inseto que vive muito tempo, ele nem sempre coloca ovos quando a gente quer. Então, se você está ofertando folhas que não são ideais para ele, essas fêmeas justamente param de ovipositar e esperam uma condição melhor, né? Então, entender e deixar essa oviposição menor, com menores espaços e mais ovos durante o tempo, é o nosso maior problema. E por isso que a gente justamente tentou aqui, né, mexer nessas condições para termos mais ovos, né? Esse é o nosso gargalo aqui. Muito obrigado, Murilo. Tenemos que seguir ahora con el programa. Muito obrigado, Felicitaciones André. por la presentación. Continuamos entonces ahora para hablar, va a hablar Alessandro Rotela de Bioforest Arauco, candidato a doctor en Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción de Chile. Alessandro va a hablar de fuentes de inóculo de Fusarium circinatum en vivero de Pinus radiata. Alessandro es ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile. Ha trabajado en Bioforest en la División de Protección Fitosanitaria desde el año 2000, en el programa de patología forestal
y ha liderado en Forestal Arauco el manejo en vivero de distintas enfermedades. Alessandro, muchas gracias por participar. Queda entonces a cargo tuyo el webinar. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores, esta instancia para poder compartir la información que tenemos disponible. Y voy a compartir la pantalla ahora. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la portada? Se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a exponerles sobre nuestra experiencia sobre cuáles serían el análisis que hicimos para buscar fuentes de inóculo de Fusarium circinatum en un vivero de Pinus radiata acá en Chile. Fusarium circinatum, poco para que lo conozcan los que no han tenido la experiencia de trabajar con esta gente. El estado sexual es Gibberella circinata, que rara vez se da en la naturaleza, solo en condiciones de laboratorio, pero sí el estado asexual, que es Fusarium circinatum, es la que se encuentra generalmente afectando a las plantas, y la enfermedad se conoce mundialmente como pitch canker, en español cancro resinoso del pino, y aquí en Chile particularmente se habla siempre de esta enfermedad como Fusarium circinatum. Aquí pueden ver una fotografía abajo de la de Estados Unidos, cómo puede estar afectando plantaciones ya adultas, o sea, árboles adultos de pinus, y también afectando plantas en vivero. En general, bueno, ocasiona la mortalidad y una serie de problemas de daños con malformaciones de los árboles. Si vemos los síntomas que puede ocasionar y los signos, aquí en plantación en árboles adultos puede generar cancro y resinación, también puede generar muerte de brotes, muerte regresiva, atacando las ramas. Una característica que tiene es que se encuentra la madera embebida de resina. El signo es la presencia de estas pequeñas estructuras como almohadillas de color salmón, son los esporodoquios que crecen sobre la superficie del tejido que está afectado. Por otra parte, aquí podemos ver síntomas en la parte de abajo de las fotografías de plantas que están en vivero o plantas pequeñas que generan marchites de brote o del follaje, caída de plántulas en semilla, necrosis en el cuello de las plantas, y se fijan ahí cómo está el cambio del tejido necrosado en el borde de esta planta, y por supuesto los signos son presencia de estos esporodoquios que crecen en el tallo, o puede ser presencia de micelio también en las plantas afectadas. En Chile, nosotros tenemos principalmente infecciones en las raíces de las plantas, y esto ocurre en el vivero. No hemos observado árboles o plantaciones afectadas con formación de cancros en el tallo o con muerte de los brotes o con muerte regresiva. Hasta la fecha solamente hemos visto plantas que están inoculadas en el sistema radicular y con muy poca frecuencia en estas plantas en la mitad del tallo. Por eso se habla que en Chile solamente tenemos la enfermedad a nivel de viveros. Bueno, pero ¿cuál es el problema que tenemos en el país? Aquí pueden ver ustedes lo tradicional que tenemos, cultivo de plantas en contenedores, plantas que se ven totalmente normales, asintomáticas de Fusarium circinatum, y apoyando un poco de la fotografía de Martín Rodríguez, fíjense, esta es la superficie de la raíz de las plantas, y estas pequeñas líneas de verde fosforescente, o estos pequeños puntitos que se ven acá, que son conidias, corresponde a plantas que son asintomáticas, pero están aquí en la superficie de la raíz, hay presencia de Fusarium circinatum. Si se hace un corte a esta raíz, pueden ver ustedes que internamente también tienen estos puntos verde fluorescente, que son las conillas, y también estos pequeños hilos con las hifas de Fusarium presentes dentro del tejido de la raíz. Pero la planta no presenta síntomas. Entonces, cuando se establecen las plantaciones, después en primavera y en verano, por una condición ambiental en general, las plantas empiezan a presentar la enfermedad y se genera la mortalidad. Y ahí pueden ver ustedes cómo hay un crecimiento superficial, gran cantidad de una masa de hifas sobre la superficie, e internamente cómo está cubriendo el tejido, y eso genera una obstrucción vascular y genera la muerte de la planta. Por eso que en Chile siempre hablamos de infecciones en el vivero y después de expresión de la enfermedad en terreno. En general,
las plantas de los viveros para acá hay un control legal, un control que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, y puse este gráfico para que vean cómo en general Chile produce 100 millones de plantas de pino que se van a plantaciones en términos generales, pero año a año hay fluctuaciones respecto a la cantidad de plantas que se detectan antes de la salida de las plantaciones. En general estas son plantas que no tienen síntomas, y ustedes pueden ver que en distintos años hay desde 14.000 plantas hasta 1.500.000 plantas destruidas, plantas en general que no tienen síntomas y que sí se ha detectado Fusarium circinnatum, lo que indica que hay procesos en el vivero que hacen que temporadas inocule más las plantas y después tengamos mayor cantidad de plantaciones afectadas durante el establecimiento. Aquí pueden ver un ejemplo desde el año 2012 al 2017, cómo ha ido aumentando para plantaciones que se tiene Forestal Arauco en el establecimiento, llegando hasta 7,2% de plantas muertas en el establecimiento. Y esto llevó a iniciar este trabajo para determinar cuáles eran las fuentes de inóculo. En general, como ustedes deben saber, tenemos desde el control legal hasta el control biológico, para controlar en general cualquier enfermedad en el material vegetal. Pero sí hay distintas estrategias para poder abordar esto. Y por un lado es conocer cuáles son las fuentes de inóculo, un elemento clave. Con eso también se podría estimar el inóculo potencial que está circulando en el ambiente que uno quiere evaluar. Por un lado uno podría estar siempre solo protegiendo el cultivo o tratando de disminuir ese inóculo. En Fusarium circinnatum hay muchas y variadas fuentes de inóculo. Aquí pueden ver ustedes que pueden ser desde la semilla, tanto internamente como externamente, los tallos y brotes de pinos que están en terreno, con plantaciones que están afectadas por pitch pine, que también son fuente de inóculo, las acículas que están muertas en el piso forestal también puede ser fuente, el suelo y el compost de la corteza también se ha determinado que puede ser una fuente de inóculo de Fusarium, plantas herbáceas que no tienen síntomas en el tallo, se ha detectado que hay presencia de Fusarium circinnatum. Los contenedores reutilizados, por supuesto, para pinos en viveros que están positivos, también son fuentes de inóculos para la cultivo de la siguiente temporada de pino. Y por otro lado se ha visto que también el agua de río. Como pueden ver, hay una gran cantidad de alternativas. Nosotros en Forestal Arauco, en los viveros de Arauco, tenemos cultivo que está principalmente en contenedor. Y aquí quisimos en esta oportunidad determinar, bueno, qué estaría pasando con el agua de riego de nuestro cultivo respecto a la posibilidad que haya inóculo presente. También las estacas podría ser una fuente de inóculo, las plantas que quedan de la temporada anterior del vivero por un tema de que no cumple el estándar de plantación, permanece por más de un año, entonces podría ser una fuente de inóculo. Los contenedores reutilizados también podría ser si los equipos están trabajando mal. El suelo bajo mesones podría ser una alternativa también, este suelo que se encuentra acá, bajo las bandejas con plantas, y el sustrato que está recién compostado y pasa a ser para la nueva producción. Nosotros en general, si se fijan, estas tres que están con bordes verdes, la hemos muestreado y hemos visto que no hay presencia de Fusarium circinnatum, pero sí en estos tres últimos, que son el suelo, el sustrato y el agua para riego, nunca se había muestreado y por eso iniciamos un trabajo para ver qué pasa en ese material. Y es un trabajo que tiene que ser de largo aliento porque puede en algún periodo del año aparecer y en otro periodo no tener presencia. Y para eso planteamos esta hipótesis de determinar, bueno, ¿qué pasa si es fuente de inóculo tanto el agua, el sustrato que se utiliza en las plantas, o en el suelo bajo los mesones? Particularmente, por eso planteamos entonces este objetivo general, que es identificar la fuente de inóculo para estos tres elementos que son clave para nosotros, que no tenemos antecedentes, que era el agua para riego, el sustrato, y un poco mencionarles que el sustrato corresponde a corteza de pino compostada, la que se utiliza, y los suelos bajo mesones. Como metodología, esto se hizo en el vivero Quibolgo, que queda en una zona costera, en la región del Maule. Aquí pueden ver, aquí son 120 hectáreas del vivero, los campos de seto, y todo se produce en contenedores o L-pot, se producen 15 millones de pinos, 15 millones de pinos y 10 millones de eucaliptus. Esta es la zona, aquí como pueden ver ustedes, donde hay sombreaderos, donde hay mesones, donde se ponen las plantas sobre esos mesones. Aquí pueden ver ustedes ese sector que les mencionaba. Se ubicaron parcelas en forma sistemática en todos los sombreaderos donde se produce
las plantas. ¿Qué material entonces muestramos? Dijimos que era el sustrato. El sustrato, por supuesto, son unas rumas que está en estos sectores, el patio de corteza. La corteza, cuando ya está compostada, está acá a un costado donde se hace el llenado de los contenedores, y estas rumas se van usando durante el año, por eso no pueden ser parcelas permanentes. Eso es una parcela que en el tiempo va a cambiar porque se empieza a ocupar otra ruma de corteza compostada. Se hicieron 20 parcelas por mes, son 10 parcelas a cada lado de la ruma, y se tomaba una muestra de 500 gramos de sustrato por parcela. En el agua para riego se lo utilizó cada aspersor como una parcela, se instalaron aquí 43 parcelas y se tomaba 500 cc de agua por parcela. Y el suelo bajo mesón correspondía exactamente donde estaba el aspersor, abajo, aquí pueden ver ustedes, este sector se marcó y se sacaba permanentemente, o sea, todos los meses 43 muestras de suelo con 500 gramos por parcela. Esto se hizo desde agosto del 2018 a julio de 2020, o sea, 24 meses, lo que corresponde en realidad a 2 temporadas de producción de plantas. Todo se procesó en el laboratorio de Cuarentenario de Bioforest, el agua para riego se hizo mediante filtrado, el sustrato y el suelo bajo mesón se hizo mediante diluciones seriadas, y estas diluciones seriadas después pasaron a ser cultivadas en medios selectivos para fusarios. La identificación de estas colonias que aparecieron en las placas se identificó mediante técnicas molecular, y las variables que se analizaron fueron el porcentaje de parcelas que tenía presencia de Fusarium circinatum y la cantidad de inóculos fusarios expresados como unidades formadoras de colonia por gramo de suelo o por litro de agua. Un poco los resultados que tuvimos y discutámos son, vemos aquí el sustrato, aquí pueden ver la ruma que se muestreaba, y la gran sorpresa que se creía que en realidad este sustrato estaba totalmente contaminado y estaba llegando por movimientos de viento al cultivo, porque estaba al lado de la zona donde se tiene el crecimiento de las plantas, y ninguna parcela durante estos 24 meses presentó Fusarium circinatum, que fue algo bastante, ¿cómo se llama?, novedoso, en el sentido que podíamos ver ahí que se creía que esa era la principal fuente de inóculo. Lo otro es el agua para riego. El agua para riego se tomó directamente de los aspersores. Aquí pueden ver ustedes que en los 24 meses aparece durante 10 meses entre 2 y 19% de parcelas con Fusarium circinatum. Valor, primera vez que hacíamos este muestreo, por eso creemos que el valor aparentemente es bajo, y cuánto fusarium hay en esa agua era menos de una unidad formadora de colonia por litro de agua. Este es el valor de las 43 parcelas por cada mes. Nos quedó la duda en realidad, bueno, si el agua estaba o no estaba contaminada con Fusarium circinatum. Aquí pueden ver ustedes, tenemos al lado izquierdo cada una de las parcelas, y cada mes cada ese cuadrado rojo representa si está positiva o no, y era bastante azarosa la presencia. En algunos sectores se repetía algunos meses, pero una temporada hubo muy poco y otra temporada hubo bastante presencia en el agua. Producto de esto, que la primera temporada apareció algunas veces, decidimos hacer un muestreo complementario, en este caso al tranque de agua. No hay un estanque acumulador, hay un tranque donde se toma una matriz para hacer llegar a los distintos regadores, y durante un año no se observó en ningún muestreo presencia de Fusarium circinatum. Y lo mismo, antes que saliera el agua de los aspersores, en las matrices también se muestreó y tampoco apareció Fusarium circinatum. Por otro lado, hicimos un ejercicio de limpiar el aspersor antes de tomar la muestra, y ahí nos dimos cuenta que el sanitizado de esas aspersoras hacía que desapareciera la presencia de Fusarium, y ahí nos dimos cuenta en realidad que lo que estábamos colectando era una partícula que estaba ahí en ese aspersor, que llegaba aparentemente por el viento, y el agua la estaba arrastrando y nos daba presencia de Fusarium circinatum. Con esto nos dimos cuenta que en realidad principalmente el muestreo complementario, que el agua del tranque y las matrices no tenían Fusarium, y estos aspersores estaban casi, era como una trampa de espora, y con el movimiento del agua nos llevaba Fusarium detectamos la presencia de Fusarium.
Veamos lo que es el sustrato, el suelo bajo mesón. Aquí pueden ver la condición del suelo que estábamos tomando nosotros en el vivero. Aquí cambia la situación, prácticamente todos los meses hay presencia de Fusarium en las parcelas, va el valor desde 2 a 19% de parcelas con Fusarium, y los valores en el suelo iban desde 1 a 43 unidades formadoras de colonia. Esto fue también bastante sorprendente, un hallazgo en realidad, no lo esperábamos. Pueden ver ustedes que acá hay una variación en el tiempo, hay diferencias significativas en algunos entre algunos meses, y empezamos a analizar ahora un poco qué pasaba en cada parcela, cuándo aparecía y en qué sectores del vivero aparecía. Ustedes pueden ver un poco acá las parcelas, los distintos meses, en la temporada 1, y en la siguiente temporada hay zonas del vivero que se repiten, se mantiene incluso por 3 o 4 meses la presencia de Fusarium en el suelo bajo mesón. Y cuando uno revisa un poco la literatura, encuentra que Fusarium tiene una sobrevivencia, ejemplo acá en este caso, que es compost de corteza y suelo superficial inoculado en laboratorio por 12 meses, uno puede sobrevivir. Y por otro lado, las acículas inoculadas naturalmente en campo que quedan en el piso también pueden vivir durante un año con presencia de Fusarium, o sea, es un reservorio. A nosotros, por un lado, si se fijan, en esta condición tenemos siempre presencia de acículas muertas, hay una acumulación de compost producto de lo que va cayendo desde las plantas que están en los contenedores. Crecen malezas, las malezas se controlan y ese biomasa que ahí podría ser potencialmente colonizada por Fusarium. Hay una condición de sombra también acá bajo los mesones. Se acumula agua, periodo invernal y producto del riego, y hace que esa zona del vivero esté siempre con humedad. Hay flujos de fertilizante, y eso es lo que nosotros creemos también que genera esta fluctuación en el tiempo de la cantidad de inóculo que está bajo los mesones. Por eso, como conclusión, nosotros lo que podemos decir es que el sustrato y el agua para riego no son fuentes de inóculo en el vivero que evaluamos, el vivero Quibolgo, y que bajo los mesones es una fuente, es un reservorio, una fuente de inóculo permanente para el vivero, y eso es un elemento que pudimos distinguir, establecer en este trabajo. Un poco para comentarles cómo trabajamos luego de esta información, cómo tratamos de llevarla a la operación. Lo normal que en el vivero se hacen aplicaciones al follaje de la planta, a la parte aérea de la planta, con dos productos que están autorizados, que es tubonazol y azoxystrobina, y producto de esta información, de este trabajo, se le adaptó un sistema como un Python al equipo, y se hicieron aplicaciones con hipoclorito de calcio bajo los mesones en forma a toda la superficie, las 20 hectáreas, a medida que íbamos teniendo los valores de presencia de parcelas positivas, se iban aplicando el hipoclorito de calcio. Aprendimos ahí cómo aplicar el producto sin quemar las plantas, no hubo ningún problema. Y eso a la larga se tradujo que el vivero de una temporada a otra, como pueden ver ahí el año 2019, o sea, del 2018, que estaba con 4% de plantas muertas en el vivero, se bajó a 0,08% de plantas muertas, producto de este cambio en el sistema en donde estamos apuntando el control de la gente. Y después en el establecimiento, plantas menos de un año, como en el tiempo se pudo bajar desde el 7% al 2%, y después ahora prácticamente estamos con el 0,2% de plantaciones afectadas por Fusarium. Esta última live para agradecer, este es un equipo de trabajo, toda la gente que trabaja en el vivero, trabaja en el laboratorio, y nosotros acá en Bioforest, agradecerles porque es un equipo bien afiatado y todos dando ideas y cómo abordar estos temas. Y eso sería. Muchas gracias. Consultas. Muchas gracias, Alessandro, excelente, muy buen trabajo. Tenemos al momento 2 preguntas. Si alguien tiene preguntas para Alessandro, es el momento de hacerlas, recordando en el chat de YouTube. Ahí, Alessandro, deberías dejar de compartir la pantalla, creo.
Tenemos dos preguntas de Carlos Pérez. La primera se refiere, bueno, cómo se solucionó si se le está aplicando esa fuente de inóculo. Me la repite que justo se cortó la pregunta. Sí, sí, creo que es de mi lado, que está con problemas de internet. ¿Cómo se solucionó la fuente de inóculo de los aspersores? ¿Se le está aplicando algún producto para bajar esa fuente? Ya, sí, hay un protocolo con alcohol, aplicado con alcohol, o puede ocuparse también cloro comercial, es la solución. También fue una sorpresa esto para nosotros, que actúa casi como una trampa, y la solución fue lavarlo. El tema está en que justo entramos en una condición de aislamiento y pandemia y no se tenía la cantidad de gente para poder hacer la limpieza de los aspersores, es un problema operacional, y ya no podíamos limpiar todos los aspersores que estábamos ahí trabajando habitualmente para hacer, pero la solución es limpiar con alcohol los aspersores y en forma permanente, prácticamente cada 15 días, 2 veces al mes. Muy bien, gracias. Segunda pregunta. Si se ha estudiado si por salpicado puede subir desde abajo el mesón hacia el plantín, dado que parece está muy limpio abajo y no hay plantas que hagan de puente. Sí, a ver, nosotros no lo hemos evaluado directamente, pero también tenemos esa hipótesis que por salpicado y por movimiento de aire, y especialmente por lo que captamos, se capturó de los aspersores, y los aspersores están a 1 metro sobre las plantas, entonces también hay un movimiento de partículas de suelo que llega con Fusarium y podría estar llegando a las plantas. Entonces, pero lo más importante, si estamos bajando la población en el suelo y es una población muy baja, también la probabilidad de que estemos inoculando a las plantas ahí también baja. Y ahí un poco los datos de terreno, que son 10 millones de plantas, nos dice que se bajó la población en forma importante. Gracias. Y la última pregunta, Alessandro, respecto también de Carlos Pérez, respecto de la última diapositiva. La pregunta es si los plantines afectados mueren en el trasplante al campo. Mueren en el periodo me refiero en el periodo de primavera y verano, producto de la condición ambiental, que el hongo empieza, como un oportunista, empieza a crecer dentro de la planta en una mayor tasa se ve, y ahí se genera ¿cómo se llama? El taponamiento de todo el tejido vascular y se muere en terreno. Muere principalmente no en el vivero, sino que mueren en terreno. Muy bien, tenemos que seguir, Alessandro. Muchísimas gracias. Muy buena presentación, muy buen trabajo. Gracias por tu Gracias. contribución al seminario. Y la siguiente presentación, última presentación de hoy, está a cargo de Abel Nicolás Scherf, de Argentina, de INTA Monte Carlo y también de CONICET. Es tesista doctoral de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, en Argentina. Abel es ingeniero forestal graduado de la Universidad Nacional de Misiones. Se encuentra finalizando su formación doctoral en la carrera de doctorado en el área de recursos naturales de la Universidad Nacional del Nordeste. Su área de interés es el manejo integrado de plagas forestales y su lugar de trabajo es el INTA Monte Carlo en la provincia de Misiones en Argentina. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias a ustedes, Andrés. Gracias a todo el equipo de Sanidad del Cono Sur por la invitación a participar acá. Y gracias a los dos expositores que anteriormente me precedieron. Yo voy a pasar a compartir pantalla. A ver. Uy. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, se ve bien. Bueno, entonces continúo. Yo les voy a hablar hoy del impacto en el largo plazo que tiene la hormiga cortadora de hojas Atta secdens sobre una plantación de pinos taeda. Este es un trabajo que está basado en una parte de mi tesis doctoral, en la cual fue publicada este año en una revista que acá pongo.
junto con un equipo de trabajo, el cual está conformado por Juan Corley, de INTA Bariloche, Carlos Gioia, Cristian Carazo y Hernán Patzer, de Arauco, Argentina, Edgar Esquivisky, de INTA Monte Carlo, y Romina Di Marco, de la Universidad de Houston. Bueno, para poner un poco en contexto cuál es la situación, así como veníamos viendo, las plantaciones forestales alrededor del mundo son atacadas por numerosas plagas y enfermedades, de las cuales en general suelen ser exóticas las que atacan. Pero a veces ocurre de que aparecen plagas nativas o especies nativas que se vuelven plagas porque aprovechan ese nuevo recurso que se les presenta. Y ese es el caso de las hormigas cortadoras de hojas. Las hormigas cortadoras de hojas, al ser hormigas, son insectos eusociales y tienen una distribución neotropical, es decir, que solamente la podemos encontrar dentro de lo que es el continente americano. Las hormigas cortan las hojas y partes tiernas de las plantas para cultivar un hongo con el cual tienen un profundo y altamente desarrollado mutualismo, el cual es su verdadera fuente de alimentación. Entonces, es tanta la capacidad que tienen estas hormigas de cortar plantas que pueden ocasionar la defoliación entre 10 y el 10% de todas las hojas que están disponibles en su rango de forrajeo. Y las hormigas cortadoras de hojas se dividen entre los géneros ATA, que es por ahí el que yo más voy a hablar hoy. También están los géneros Acromyrmex y el recientemente descrito Amoimyrmex. Y la silvicultura comercial, a pesar, digamos, de que las hormigas atacan una gran variedad de especies, los cultivos forestales son uno de los preferidos, por ahí, si se quiere, de las hormigas. Se encuentra entre los más afectados dentro de los cultivos. Y en Argentina, las plantaciones forestales se concentran mayormente en la región de la Mesopotamia, la cual está comprendida por las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones. Se da que en la provincia de Misiones, en la plantación, la especie forestal más plantada es pino taeda, con más de 335.000 hectáreas forestadas. Y justamente coincide esa área de plantación de pinos taeda con la ocurrencia de la especie de hormigas cortadoras de hojas Atta sectens, que es una bastante reconocida como especie plaga dentro de lo que son las forestaciones. Atta sectens se caracteriza por tener una gran voracidad. Sus nidos tienen una gran capacidad de defoliar plantas. Y eso se puede explicar sencillamente por el tamaño que pueden tener sus colonias. La defoliación que producen las hormigas sobre las plantas ocasiona una disminución de su crecimiento y consecuentemente también pueden llegar a producir mortalidad. El periodo más vulnerable de las plantaciones forestales es aquel en el establecimiento, es decir, cuando las plantas son pequeñas. Por eso, el manejo tradicional que se hace de las hormigas cortadoras en plantaciones forestales ocurre generalmente desde el establecimiento hasta el segundo o tercer año, dependiendo de la especie forestal. Por eso, digamos, todos los trabajos, la gran mayoría de los trabajos publicados hasta el momento se centran en evaluar el daño de las hormigas cortadoras en esa primera etapa de establecimiento de las plantaciones. Sin embargo, existe poca información de qué es lo que pasa más allá del periodo de establecimiento de la plantación. Entonces nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. Es, si afectan los ataques de Atta sectens posteriores al periodo de establecimiento de pinos taedas a su crecimiento y productividad. Por eso, la empresa Arauco Argentina, en la plantación que tiene en el departamento de Iguazú, Misiones, la provincia de Misiones, inició en el año 2014 una reforestación de pinos taeda de alrededor de 90 hectáreas, al cual lo manejaron de la típica manera que maneja esta empresa sus forestaciones, ya que ellos producen, su principal objetivo es la pasta celulósica,
ellos manejan ciclos cortos, en este caso de Pinos Taeda de 13 años, en el cual mantuvieron una densidad de 933 plantas por hectárea. Y el manejo cultural de la plantación fue el tradicional de control de hormigas y malezas total hasta el tercer año de plantación. Sin embargo, al tercer año de plantación han observado de que se habían establecido un gran número de hormigueros. Entonces, acá en este mapa se muestra cuál era la plantación, en la cual, luego de la observación del establecimiento de un gran número de hormigueros, se decide dividir esta plantación grande de 90 hectáreas en dos sectores. En un sector donde se iba a continuar con el control total de hormigas, que es el sector de blanco, que estoy señalando en el mapa, de alrededor de 56 hectáreas. Y otro sector donde se iba a permitir que esos hormigueros que se habían establecido, que se sigan alimentando de los pinos. Esa área tiene alrededor de 34 hectáreas. Dentro de cada una de esas áreas se delimitaron dos secciones de 11 hectáreas cada uno, donde se iban a hacer los seguimientos del crecimiento de estos pinos que estaban ahí adentro. Se hizo eso porque sabemos que las hormigas cortadoras tienen la capacidad de forrajear a varios metros de donde están sus nidos. Entonces se dejó un área de buffer entre las dos secciones de medición, para que el área sin hormigueros no sea atacado por hormigueros que estaban por fuera del tratamiento. Bueno, dentro de cada una de estas áreas de 11 hectáreas se establecieron parcelas permanentes de muestreo circulares con un árbol central de 250 metros cuadrados cada uno. Dentro de estas parcelas circulares, que en el mapa están marcadas como puntos rojos, se hicieron las evaluaciones anuales, desde el año 3, 4, 5 y 6. En cada evaluación se midió la mortalidad, se midió también el diámetro, la altura del pecho de todas las plantas de esas parcelas y la altura total de 10 árboles en cada parcela, ¿sí? En ese caso no se midieron todos los árboles. Y también se complementó la información con un censo de hormiguero en toda esta área de gris. Como resultados, encontramos que desde el censo de hormigueros en el área sin control de hormigas, solo estaba la presencia de la especie Atasectes, con 7,36 nidos por hectárea, que también podemos expresarlo como estos tienen montículos en superficie cubierta por hormigueros, que era de 237 metros cuadrados de hormigueros por hectárea. En cuanto a la mortalidad al sexto año, encontramos que en el tratamiento sin control de hormigas cortadoras había 31,2% de mortalidad de plantas de pino y 8,5% de mortalidad de planta de pino en la parcela con control. En ese caso, la mortalidad estuvo dada por factores que no eran hormigas cortadoras. En cuanto a los diámetros a la altura del pecho, encontramos como resultado de que fue afectado significativamente. En este gráfico presentamos el crecimiento en diámetro a la altura del pecho de los dos tratamientos a través del tiempo. Entonces, partimos de una situación de homogeneidad en el lanzamiento del experimento, donde no había diferencia entre el diámetro a la altura del pecho entre los dos tratamientos, y a partir del primer año ya se observa una diferencia significativa. Sin embargo, esta diferencia no se amplifica a través del tiempo, sino que se mantiene más o menos constante. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la altura total, vemos otro comportamiento. Este gráfico está presentado de la misma manera, solo que en el eje Y tenemos a la altura total. Vemos que también partimos de una situación de homogeneidad en el primer año de evaluación y la diferencia en los años subsiguientes se empieza a
a marcar, se empieza a ser significativa y amplificar a través del tiempo. Tal es así que a partir del 2018 para el 2019, las plantas donde no se hizo control de hormigas habían perdido prácticamente un año de crecimiento en altura total. Con estos datos que presentamos hasta ahora, nosotros utilizamos como input para ponerlo en un programa que se llama Plafornea, que es la plataforma forestal del NEA, que lo que hace este programa es calcular o estimar el volumen de madera comercial que tienen nuestros lotes, y tiene ecuaciones de volumen ajustadas para la zona de trabajo en la que estamos nosotros. Con esta información que cargamos al Plafornea y los resultados que nos lo arrojó, construimos el siguiente gráfico, donde se presentan en el eje Y el volumen de madera comercial en metros cúbicos por hectárea, y en el eje X la edad de la plantación con la que cargamos los datos. Por ejemplo, el año 3, que era el inicio del experimento, hasta el sexto año, que era la última medición que tenemos registrada. Y en la línea azul está el volumen en cada año del tratamiento con control total de hormigas portadoras, y en líneas naranja el tratamiento sin control de hormigas. Lo que está en los recuadros verdes son las diferencias en volumen por hectárea. Estos datos están llevados a la hectárea, que hay en cada uno de las diferencias entre los dos tratamientos, perdón. Y para sacar digamos, una conclusión o llevarlo, esta información a términos económicos, utilizamos esa diferencia de volumen por hectárea que hay entre los dos tratamientos en la última evaluación de 17,7 metros cúbicos por hectárea. Quisimos ponerle valores monetarios. Para eso utilizamos los precios de mercado que rigen actualmente en la provincia de Misiones, que para el caso de trozas pulpables, que es el objetivo de esta plantación, de 4.500 pesos por metro cúbico, calculado por 17,7 metros cúbicos por hectárea que nos había dado de diferencia por causa del ataque de hormigas, nos da que el costo de la presencia de hormigas en esta plantación es de 79.000 pesos aproximadamente por hectárea. Y considerando los valores que presentan las empresas, o que nosotros consultamos a las empresas a ver cuánto le está saliendo a ellos por hectárea el control de hormigas, nos dicen que alrededor de $25 por hectárea. Eso, considerando el valor de dólar de hoy, nos da que está valiendo 7.975 pesos por hectárea el control de hormigas. Entonces, viendo los dos resultados, vemos que el control de hormigas, más allá del tercer año, podría ser, se justificaría, digamos, en términos económicos. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta de investigación, la respuesta es sí. La presencia de Data Sextens tuvo un efecto negativo en el largo plazo sobre la plantación de Pinus taeda, y que quizás abundancias de Data Sextens similares o mayores a la de este experimento podrían justificar controles más allá de los típicos realizados hasta los 2 o 3 primeros años de la plantación. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel, excelente trabajo. Gracias por tu presentación. Vamos a ver las preguntas. Segundo. Bien, a medida que pueden llegando algunas de las preguntas, te hago una pregunta yo mismo. Sí, es un área también de la cual no soy muy familiar, digamos. Cuando ustedes controlan el efecto cuando controlan, digamos, en el tratamiento de control de las hormigas, y en la comparación posterior, ¿se puede controlar también el posible efecto de otros insectos? O el efecto puede ser acumulativo.
por ejemplo, no sé, me imagino que el daño de hormigas incluso pueda tener como resultado mayor daño de parte de escolítidos o algún otro insecto que pueda afectar. Eh, es posible, es probable. Nosotros no lo tenemos medido. Eh, la literatura dice, bueno, claro, una planta atacada por hormigas estresa y puede facilitar el ingreso de algún otro patógeno o plaga. Realmente en la región donde se hizo este estudio no hay otras plagas, digamos, de que económicamente sean ponderadas, salvo Cirex, que justo en esta plantación no es problema, pero me parece que no sería el caso en este experimento. Pero es Bien, probable que el ataque de hormigas condicione o favorezca la aparición de otras plagas. bien, bien, gracias, Abel. Acá está apareciendo otra pregunta. Em, ¿Tienen alguna estimación acerca del impacto ambiental del control total de las hormigas en esta práctica? Eh, no tenemos estimación del impacto ambiental del control total de hormigas. Eh, y, digamos, lo que se utilizan son los cebos granulados, típico manejo convencional en forestaciones. Es lo que conocemos lo que está publicado, no sabemos Bien, el impacto. gracias, Abel. Acá hay otra pregunta. No alcanzo a leer bien el nombre de quién la está haciendo. Em, el costo de control de hormigas de la empresa, te preguntan si es anual el que pusiste en la presentación. No, ese costo es para un evento de control. Sí. Un evento de control. Ya, exacto. Es un costo por hectárea que se utiliza para un solo evento. Está. Bien. Bien. Por el momento no hay más preguntas. Yo tengo una última pregunta, también desde la ignorancia, más allá de la ecuación económica de prolongar el control después del tercer año. ¿Hay algún otro factor que hay que tomar en cuenta, aspectos de certificación, más allá de los aspectos ambientales que ya te preguntaron, otros aspectos que hay que considerar, además de la ecuación económica? Sí, el plan de manejo de la plaga, que en general, bueno, estas empresas están bajo esquemas de certificación y cada plaga debe tener un plan de manejo, así que en esos planes de manejo deberían contemplar quizás esto, digamos, de prolongar algún control. Digamos, lo que se presenta acá es una situación donde prevalecieron hormigueros en forma quizás importante, entonces en esos casos ahí se puede hacer control. No quiere decir que toda plantación se deben continuar los controles, sino que hay que evaluar a ver qué daño existe. Excelente. Bueno, muchas gracias, Abel. No tengo más preguntas por ahora. Te agradezco mucho tu participación y felicitaciones por la presentación. Gracias a Bueno, acá ustedes. apareció, perdón, apareció una más, Patricia Gómez. ¿Cuántos eventos de control utilizaron por año en este trabajo? En este trabajo se utilizaron a partir del tercer año un control anual, porque solamente era un mantenimiento. Las hormigas tienen un ciclo de vuelo, para hacerlo simple, anual. Cada año están volando y colonizando nuevos lugares. Entonces, se sabe en qué mes hay que entrar a hacer los controles para esos nuevos nidos que se habían establecido, hacer un control. Y lógico, como esto era un experimento, se veía si había alguna planta atacada, se iba y se controlaba porque se necesitaba que sea control total. Pero más que eso, era un año, una vez por año se hacía un control. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Abel. Vamos ahora entonces a continuar con el cierre del seminario. Como a modo de mi propio cierre, creo que esto fue un buen ejemplo digamos, más allá de que la mayoría de nuestros seminarios tratan un tema específico, creo que es muy bueno esta idea de ver tesis en curso en sanidad forestal, la formación de recursos humanos a futuro en la región,
en sanidad forestal es un aspecto clave que requiere del apoyo tanto del sector privado, el sector público, sea investigación intramuros, digamos, en las empresas o investigación en instituciones públicas. El aumento a futuro de los recursos humanos formados a este nivel es clave y bueno, me parece que desde nuestro lugar, darle lugar en estos seminarios es una forma de apoyar también este tema. Bueno, por mi parte, muchas gracias y voy a dar el paso a José Villacide de INTA para dar el cierre a este ciclo de seminarios. Gracias. Andrés, buenos días. Bueno, buenos días a los que nos acompañan hoy. Me toca a mí dar el cierre de este ciclo. Muchos de los colegas que conformamos el grupo de Conosur hoy están en sus laboratorios o en el campo con limitantes para conectarse. Pero queríamos en este cierre simbólico de la actividad de este año que nos propusimos, van a hacer un pequeño repaso. Tuvimos algún inconveniente cuando proyectamos el video original. Eso lo van a poder otra vez seguir por nuestras redes, las redes del Conosur, que vamos a pegar en el chat. Pero bueno, terminamos este 2023 con este seminario, como decía Andrés, rescatando todos estos estudios que nos marcan un poco el rumbo a seguir en algunos temas que son de interés común. Y me gustaría por ahí, bueno, resaltar un poco esta idea de esta integración regional, que fue la idea que nos convocó, que nos unió a este grupo de investigadores e investigadoras ad hoc a nivel de Conosur. Recordar que este grupo lo conformamos 4 países, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y que a lo largo de las actividades que hemos hecho con estos seminarios virtuales, que iniciaron allá por 2020, en el contexto de la pandemia, bueno, hemos ofrecido en estos 6 seminarios una amplia visión sobre los temas que nos preocupan, temas relevantes de la sanidad desarrollada bajo las investigaciones en cada país, pero siempre teniendo una mirada, un enfoque compartido, una mirada regional de estos problemas, más allá de que a veces tengamos disertantes de uno o del otro lado de una frontera geográfica. Compartimos esos problemas y compartimos también la visión de una necesidad de integración regional para su solución. Como les decía, fueron 6 seminarios en este tiempo que empezaron allá a fines de 2020. Hoy damos por concluida la actividad que nos habíamos propuesto con 3 seminarios para este 2022. Algo que queremos rescatar y que también nos han llegado comentarios al respecto es que estos seminarios también quedan grabados, están todos disponibles en el canal de INTA Argentina de YouTube, por el cual estamos transmitiendo, y que muchas veces estos seminarios también tienen un valor de consulta, no solo se han visibilizado las ponencias a posteriori de las transmisiones en vivo, sino que también han sido material de consulta, por ejemplo, para diversas cátedras que toman dentro de universidades de los países que nos integran las temáticas de sanidad forestal. Algo que también quiero rescatar y que también fue parte de esa idea de conformarnos es que este grupo de Conosur y las actividades que también desarrollamos las hacemos en una integración completamente horizontal entre investigadores e investigadoras que vienen tanto del sector público de nuestros países como también del ámbito privado, ¿no? Y eso la verdad que ha sido muy bueno, es algo que rescatamos y que valoramos y que queremos seguir apoyando en las actividades que hagamos de aquí a futuro. Solo contarles que la idea de este grupo es seguir con estos seminarios durante el 2023. Hace tiempo que tenemos en carpeta y va tomando forma alguna propuesta de actividad presencial, pero por el momento en lo concreto la idea es retomar este ciclo de seminarios con los temas que consideremos recurrentes o que la gente que nos escucha también lo pueda así expresar durante el próximo año, seguramente con un formato similar a este. De mi parte, y bueno, en representación de todo el grupo que ha trabajado en este tiempo, de los 4 países del Cono Sur, agradecerles por estar siempre ahí, tanto online durante la transmisión como en los comentarios que nos llegan de las visitas que hacen al sitio offline. Y bueno, invitamos a seguirnos en los canales. Este grupo tiene un canal de Twitter, y hay una
hay una página web en donde pueden seguir las actualizaciones y los eventos que desde el grupo salgan. Andrés, de mi parte, muchas gracias por coordinar este seminario. Gracias a Abel, a Alessandro, a Murilo, por sumarse en este último del 2023. Y bueno, para todos ustedes que tengan un buen año y nos encontraremos en estas actividades el próximo. Gracias, José. Gracias a todos. Bueno, con esto damos por concluido el seminario de hoy. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en la próxima.